Hola, opositor, ¿cómo estás en esta semana de los cerezos en flor, cuando supuestamente tendríamos que estar congelados y entra el sol por muchas de nuestras ventanas e ilumina y alegra un poquito el Opozulo? En este programa número 59 de la radio del opositor tenemos mucho que contaros y esta vez nos hemos centrado única y exclusivamente en nosotros. Para empezar, tenemos que hablar de la revista Opositando, la revista para opositores que tenéis disponible en nuestra página web gratuita www.laradiodelopositor.com y que por ahora la gente que nos está escribiendo dice que se ha reído mucho y que por fin una revista de entretenimiento para nosotros. Nos alegramos mucho de que os haya gustado y si todavía no la tienes, puedes descargártela y leerla en el ordenador, que es como te recomendamos, también en el móvil, pero creemos que está hecha para que la leas en la tablet o en el ordenador en un ratito de relax. Y ya el contenido de este programa está dirigido, por un lado, a aquellas noticias para opositores que hemos encontrado más relevantes de las últimas 2 semanas, para que estemos todos al día de qué está ocurriendo, y también a responder alguna de las preguntas que nos habéis ido haciendo, por ejemplo, de manuales, por ejemplo, de qué hay que estudiar para ser esto o lo otro. Y en última instancia queríamos hablar de un caso que nos ha llegado a través de email, a través de la radio del opositor @gmail.com, en el que nos dice que no puede con la presión. Nosotros ya sabéis que tenemos siempre a mano al doctor Miralles, pero ya hicimos un programa en el que hablábamos de ello, por tanto vamos a contestar como opositores, como nosotros aquí, los que estamos en la radio del opositor y en la revista Opositando, que cada día somos más, y por cierto te invitamos a participar, ya seas opositor, incluso funcionario, nos encantará contar contigo para cualquier cosa que se te ocurra, porque nosotros somos muy distintos a los tribunales actuales y nosotros de verdad valoramos otros talentos que no sean exclusivamente memorizar, así que cualquier cosa que se te ocurra será más que recibida. Como decía, en relación a la presión, hemos querido contestar, hemos hecho nosotros mismos un coloquio, un debate sobre qué entendemos por presión, qué tipos de presión sufrimos los opositores de cara al examen, y es lo que te vamos a transmitir esta semana. No sabemos si te va a ayudar, no sabemos si para ti hay otro tipo más de presión, así que nos lo dices en cualquiera de nuestras redes, ya sea por Facebook, por Twitter, incluso por YouTube. ¿Por qué no? Porque aquí estamos para ayudaros, como hace con nosotros la Academia AUDE Oposiciones, que nos ayuda desde el programa prácticamente 3 y sigue con nosotros en este programa número 59. Bienvenidos. Las noticias para opositores de esta semana van a ser diferentes. Vamos a dar una buena y una mala. Comenzando por las buenas, nos trasladamos hasta Sevilla. Y es que el Metro de Sevilla ha decidido tener en cuenta a los opositores que tienen que acudir al examen fijado en la Universidad Pablo de Olavide el día 20 de febrero. ¿Y cómo lo han hecho? Para empezar, abriendo una hora antes sus puertas y además aumentando un 30% la capacidad del servicio. ¿Esto por qué es? Bueno, además de tener en cuenta esta parte del opositor, que es muy pequeña en realidad, que es el pensar en cómo llegas, pero que tienes que llegar, ya no es solo tener en la cabeza los conocimientos, sino tener que desplazarte hasta allí, es porque hay una maratón. Entonces van a cortar el tráfico en diferentes partes importantes de la ciudad y así, de esta manera, ningún opositor tiene que estar previendo por dónde va a poder ir y por dónde no. Coge el metro de Sevilla y llega a su examen a tiempo. Muchísimas gracias de parte de todos los opositores de España, porque pensamos que esto se puede extender a otros transportes públicos que tengan en cuenta que los opositores tienen que llegar a su destino y que en la superficie ocurren algunas cosas que está muy bien para aquellos que viven una vida feliz y tranquila sin opositar o que ese día no les toca examinarse, y que tengan en cuenta que los opositores tenemos que desplazarnos, especialmente en convocatorias masivas. Ahora toca una de las malas noticias que nos lleva hasta Murcia. Se suspenden temporalmente todas las oposiciones en el Ayuntamiento de Murcia. Se suspenden de forma temporal los procesos enmarcados en las ofertas de empleo público de entre 2015 y 2020. Así que, si estás preparándote a alguna de estas oposiciones, creemos que es mejor que con tus conocimientos te vayas a otra oposición. ¿Por qué lo han hecho?
la Junta de Gobierno establece que tienen que estudiar cómo va a afectar esta incorporación de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, de la que en la radio del opositor hemos hablado en numerosas ocasiones, cómo va a afectar a esos procesos, a esas convocatorias de 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020. Desde la radio del opositor nos da muchísima pena, especialmente todas aquellas personas que estaban estudiando para empezar a trabajar en el Ayuntamiento de Murcia, que seguro que estaban súper preparadas, y además instamos al Ayuntamiento de Murcia a que vaya realizando las oposiciones según vayan sacando las convocatorias, porque una cosa es que decidieran paralizarlas de 2020 y otras que se tengan que retrotraer hasta las oposiciones de 2015, 2016, 2018 y 2019, que recordamos que no había pandemia entonces. Buena noticia que nos da el Ministerio del Interior para aquellos que seamos bajitos. Desde el año 2023 desaparece el criterio de altura. Ya no se exigirá una altura de 1,65 para los hombres y 1,60 para las mujeres. Así que lo siento muchísimo por todas aquellas personas que querían presentarse a Policía Nacional pero no daban el mínimo de altura y han cambiado, pero seguro que ahora son muy felices ejerciendo cualquier otra profesión o habiendo entrado en cualquier otro cuerpo. Y damos la enhorabuena a aquellos que no llegaran a la altura mínima y a partir de 2023 van a poder hacerlo. Así que a estudiar todo el mundo. Toca otra mala y en esta ocasión nos tenemos que ir hasta Navarra porque hubo unas oposiciones a enfermería que tan solo aprobó el 13%. Esto ha disparado todas las alarmas y se lleva hasta el Parlamento de Navarra esta desastrosa oposición de enfermería. Piden que se expliquen las circunstancias en las que se han convocado las ofertas de empleo público de enfermería y por qué han derivado en una tasa tan baja de personas que la han aprobado. Esto también, aunque sea una mala noticia para los que se presentaron a enfermería y suspendieron, por otro lado remueve los cimientos de los tribunales y de los exámenes de oposición. ¿Qué pasa cuando solo aprueba un 13%? ¿Es que el resto no había estudiado absolutamente nada? ¿O es que el examen era tan mal redactado, tan mal hecho, tan mal contemplado que no demuestra que estos enfermeros supieran algo sobre enfermería? Es desde luego curioso y desde aquí estaremos muy pendientes de cómo avanza todo este seguimiento sobre las oposiciones a enfermería en Navarra. Terminamos con una noticia que no sabemos si es buena o si es mala y que lo dejamos a tu criterio. En Extremadura, Educación ha decidido que no aplazará las oposiciones para los positivos de COVID debido a su procedimiento tan ágil, y tan ágil se entrecomilla. ¿Qué está pasando? Desde el año 2021, desde que comenzaron a retomarse todos los procesos selectivos, se establecía en las bases que aquella persona que presentase síntomas de COVID, que fuera positivo en COVID e incluso en algunas oposiciones que hubiera estado en contacto con alguien positivo, tenía que ponerse rápidamente en contacto con el tribunal, enviarles algún tipo de justificante y sería el tribunal el que decidiera si esa persona podía acudir a un llamamiento extraordinario, que se llama un segundo llamamiento extraordinario para aquellos que presenten síntomas por COVID. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues que a quien tenga COVID le viene muy bien que le aplacen el examen. ¿Qué tiene esto de malo? Pues que a los que no lo tienen y van ese día, luego tienen que esperar a que se haga este segundo llamamiento, a que salgan las notas y se alargan más todavía los procesos. Por eso no sabemos de qué lado estarás tú, si eres de los que se cuida muchísimo para no contraer COVID y poder acudir al examen, o si eres de los que, bueno, pues no le importa tanto y si tienes el COVID, pues ya te harán el examen otro día. No sabemos muy bien en qué equipo estarás, nosotros lo tenemos claro, pero no lo vamos a decir, así que estaremos pendientes de qué siguen haciendo diferentes instituciones con respecto al COVID y esta es la primera que nos hemos encontrado que ya pasa olímpicamente del COVID y es como cualquier otra enfermedad que si no puedes ir, pues que no vayas.
Respondemos ahora a las dudas que nos vais mandando a través de diversos métodos, a través de diversas plataformas, YouTube, mensaje directo en Twitter, a través del email, y que son muy diversas. Así que comenzamos por la que nos manda Daniel Calderón. Daniel Calderón quiere saber cómo se hace uno canciller. Entonces, en un principio le contestamos de manera pública que no teníamos mucha idea sobre esta materia y que íbamos a preguntar. Estamos en ello. Lo que sí queremos decirle a Daniel Calderón y a todas las personas que estén preguntándose cómo se hace uno canciller es que nosotros hemos acudido a la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y concretamente a su artículo 45.2. Dicho artículo dice lo siguiente: la Cancillería Diplomática desarrolla las funciones diplomáticas, consulares, de cooperación, así como las de naturaleza política y las de representación. Contribuye al desarrollo de los restantes ámbitos de la acción exterior, especialmente donde no actúen órganos técnicos especializados de los previstos en el apartado siguiente. La jefatura de la Cancillería Diplomática será ejercida bajo la dirección del embajador o representante permanente por el funcionario de la carrera diplomática que desempeñe la segunda jefatura de la misión diplomática o de la representación permanente ante organizaciones internacionales. El Consejo de Ministros podrá designar a este último como embajador representante permanente adjunto en la forma que reglamentariamente se determine. Por tanto, según dice este artículo, tienes que ser funcionario de la carrera diplomática. No sé si así te estamos respondiendo. De todas formas, como decíamos, hemos tratado de mover nuestros hilos para ver si conseguíamos más información. Sabemos que nos has dicho que vayamos a LinkedIn y preguntemos a cualquier canciller si quiere participar en el programa, pero no es la metodología que utilizamos en la radio del opositor para contactar con nuestros invitados. De cualquier manera, si alguien conoce a algún canciller, por favor, que nos lo haga saber y que se ponga en contacto con nosotros para ayudar a este futuro opositor, Daniel Calderón, y para que le podamos hacer una entrevista que seguro que será interesantísima. Otra de las preguntas que nos habéis planteado esta semana, en esta ocasión por mensaje directo a Twitter, Ramírez nos preguntaba si conocíamos algún manual tipo Opositores Invencibles para estudiar la ley de bases del régimen local, la ley 785. También pusimos en marcha nuestra maquinaria para saber si alguien tenía algún manual espectacular sobre esto y la verdad es que no. Lo que conocemos nosotros y lo que hemos podido averiguar es que existe la versión Martina de esta ley 785 y por tanto es lo que le hemos recomendado. No tiene nada que ver con Opositores Invencibles, ya que el concepto de una y de otra son muy distintos, pero sí que es cierto que es mucho más amena que estudiársela desde el BOE. Así que es lo que le hemos recomendado a él. Si sabes de algún manual en el que se estudie esto de una manera más ligera que desde el boletín oficial, coméntanoslo y así también ayudaremos a este opositor. Finalmente vamos con un mensaje que nos ha llegado a la radio del opositor @gmail con una dirección de correo electrónico imposible y por tanto entendemos que es falsísima y que esta persona no quiere que digamos quién es, no pasa nada, que nos pregunta por la presión. Nos dice lo siguiente: mi convocatoria ha salido ya y me quedan 2 meses para el examen. Tengo muchísima presión y me gustaría saber qué hacéis vosotros para controlarla. Gracias. Un mensaje muy serio. Entendemos que, pues que esta persona no lo está pasando bien. Nosotros hicimos un programa con el doctor Miralles en el que hablábamos de cómo gestionar las semanas previas al examen, que entendemos que este opositor u opositora ya ha escuchado y que quiere saber cómo lo vivimos nosotros o cómo hacemos nosotros con la presión. No sabemos a qué tipo de presión se refiere, porque cuando estás opositando hay muchos tipos de presión. Por un lado, está la presión del entorno, la presión familiar, la presión de la pareja, la presión de los amigos. Y esto ocurre cuando llevas ya un tiempo opositando, hay unas expectativas puestas, se supone que por llevar unos años ya tienes que aprobar, porque esto parece que es así, ¿no? Porque estás haciendo una carrera y cuando llevas años, pues te dan un título. Pues parece que tiene que suceder lo mismo en el caso de las oposiciones. Desgraciadamente no es así y hacérselo entender a nuestro entorno es a veces complejo. Por ello, con respecto a la presión familiar, en este momento te va a ser muy difícil explicarte porque vas a estar mucho más irascible, vas a estar mucho más nervioso y vas a estar convocado. En resumen, cuando estamos convocados nos cambiaba nuestra personalidad por completo. Sabemos que somos insufribles, así que muchas gracias a este entorno por aguantarnos. Pero lo que tenemos que tratar de hacer es explicarles que llevemos estudiando un tiempo no significa que vayamos a aprobar, que la competencia es muy alta,
que la mayoría son igual de buenos que nosotros y que depende de muchísimos factores el que aprobemos o no. Por tanto, explicar a nuestro entorno que por mucho que sepamos, por mucho que ellos nos vean como los mejores y por mucho tiempo que hayamos invertido y dinero y esfuerzo en todo esto, puede que no aprobemos. Esa es una de las claves, porque aquellos compañeros que son más optimistas o que dominan perfectamente el temario y salen del primer ejercicio, bueno, esto ha sido facilísimo, dan expectativas falsas, porque no está en sus manos el aprobar en todo tipo de exámenes. No hablamos de un tipo test, por supuesto, hablamos de exámenes que tienen un contenido subjetivo. Así que no demos falsas esperanzas a nuestro entorno más cercano y hagámosles entender que esto es muy difícil y que por estar mucho tiempo no tienes asegurado absolutamente nada. Una vez que hemos terminado con esta presión del entorno, que sabemos que va a estar ahí, pero se puede rebajar, tenemos que pasar a nuestra presión psicológica. La presión psicológica la sentimos especialmente cuando consideramos que podríamos haber trabajado más. Es cierto que la vida sale al encuentro, como dice Martín Vigil, y por tanto es muy difícil en ciertas ocasiones gestionar las 24 horas del día y dedicarlas exclusivamente a la oposición. Hay opositores que trabajan, hay opositores que tienen hijos, hay opositores que tienen 2 trabajos, hay opositores que tienen familiares que cuidar. No podemos categorizar nosotros la tipología de opositores porque cada persona es un mundo y cada persona tiene que no iba a decir desgracias, porque en muchas ocasiones no es desgracias, en muchas ocasiones es la vida misma. Me estaba viniendo a la cabeza una opositora que recientemente ha tenido que dejar las suyas porque ha fallecido su padre y bueno, pues no puede estar más tiempo dedicándose a la oposición a Policía Nacional y la vida es así, en este caso por eso me refería a desgracia. Pero lo que quiero decir es que en muchas ocasiones no podemos llegar a controlar absolutamente todo el tiempo del que en teoría deberíamos disponer para estudiar. Esto que nos genera en la mayoría de las ocasiones esa presión porque el examen está cerca y tenemos que sacar un mayor rendimiento y es imposible. Tenemos que ser conscientes de que cuanto más cerca esté el examen, más nos va a costar concentrarnos, más nos va a costar sacar horas, más nos va a costar memorizar conceptos. Por eso siempre se ha dicho, y desde aquí lo hemos trasladado, que el opositar es un camino que se construye cada día, porque en el momento en que dan el disparo de salida, en ese momento tú ya estás en un estado en el que, como he dicho al inicio, cambia toda tu personalidad. Así que con respecto a nuestra propia presión psicológica que nos imponemos porque creemos que no nos va a dar tiempo, porque creemos que no nos va a llegar el conocimiento hasta el examen, esa tenemos que neutralizarla y ser conscientes de que nosotros tenemos una capacidad intelectual que da hasta cierto número de horas y que además esta se reduce según se acerca el examen. Otra forma de liberar presión es ser conscientes de que nosotros no ponemos el examen y que es imposible que sepamos qué nos van a preguntar. Por tanto, ocuparnos un poquito de lo que sí podemos manejar, que es repasar aquellos temas que tengamos más flojos, que es descansar las horas que tengamos que descansar, meditar, correr, salir con los amigos, cada uno que encuentre su vía de escape. Y eso sí que lo podemos controlar. Y lo que no podemos controlar, no tratar de pensar reiteradamente en ello, porque lo único que nos va a llevar es primero a tener presión, pero después a tener una profunda frustración y angustia con respecto al ejercicio, al examen. Finalmente, hay una presión de la que nos gustaría hablar desde la radio del opositor, porque lo anterior que hemos contado, como decíamos al inicio, seguramente el doctor Miralles lo explicaría mucho mejor. Nosotros solo somos opositores. Y queremos hablar de un tipo de presión que hemos identificado nosotros, y lo hemos identificado porque como no todos estamos en los mismos procesos, no nos vemos a la vez en la misma circunstancia, nos vamos observando en diferentes periodos de tiempo y al final hemos llegado a la misma conclusión. La presión del hecho, la presión del examen en sí, la presión del día D. Es decir, hay ocasiones en las que ese día en el que tienes el examen 5 de marzo de 2022 es como una tragedia y todo lo que sea marzo se convierte en una tragedia y no quieres preparar nada después del examen, pero tampoco quieres hacer nada antes del examen y es una situación que cuando la ves desde fuera, cuando estás rodeada así de muchos opositores como es mi caso y como es nuestro caso, y lo ves desde fuera es como, pero ¿cómo que no quieres hablar de marzo?
pero es que luego me pasa a mí, a lo mejor en abril. Entonces tenemos ahí como un tipo de presión que nosotros hemos denominado de la siguiente manera: la histeria del día después. Esta presión o esta histeria que nos entra con la fecha clave nos impide, como decíamos, hacer incluso un plan para el día siguiente. ¿Esto qué implica? Que en lugar de saber, porque ya lo hemos experimentado, en lugar de saber que el día que haces el examen estás como agotadísimo, pero el día siguiente eres una persona feliz porque todavía no has suspendido y entonces la vida puede ser maravillosa, ya lo sabemos. Pues no queremos hacer ningún plan para el día después o para la semana después. Damos las gracias a aquellas parejas, a aquellos amigos que nos organizan planes sí o sí para esa semana después del examen, para que nos relajemos, descansemos, y es algo que recomendamos desde aquí, desde la radio del opositor. El descanso es fundamental, y cuándo mejor que cuando realizas el primer ejercicio, que has estado los meses previos muy tenso, muy irascible, durmiendo mal, teniendo esta presión del entorno, teniendo la presión propia, psicológica, la presión de la fecha clave. Es muchísimo mejor aprovechar, y si no puedes irte una semana, aunque sea un par de días, y si no puedes ir a Cancún, no hace falta, con que te vayas a 60 kilómetros o 100 kilómetros de tu domicilio habitual es más que suficiente, que te relajes y que lo pases bien. Así que creemos que mucha presión sobre ese día clave se quita si a continuación tienes algo que te encante, algo que te apasione y algo que te vaya a divertir. De verdad, hacernos caso en esto, porque nosotros como grupo humano lo implementamos el año pasado ya, y la verdad es que nos sirvió muchísimo. De hecho, ya os hablamos de los loros, que son unas casas rurales que hacen descuento para los opositores y que seguramente lo sigan haciendo si llamáis de parte de la radio del opositor, que está en Ávila. No sé cómo os vendrá, desde dónde nos escucháis, pero bueno, que habrá 1000 sitios así alejados, tranquilos, para que podáis desconectar unos días. Y que a nosotros nos vino fenomenal, y que tenemos entonces ya el plan hecho. No es que nos vayamos juntos, ya nos gustaría, porque como os he dicho antes, cada uno tiene sus fechas y tal, pero lo que sí que hemos decidido es, después del examen, al día siguiente, un viajecito de 1, 2, 5, 7 días, depende de lo que tarden tus convocatorias, depende de la capacidad económica que tengas. Bueno, como volvemos a repetir, cada opositor con sus circunstancias, ¿no? Así que esta es nuestra recomendación con respecto a la presión. No sabemos si te hemos ayudado, persona misteriosa que nos mandas este email tan serio. Lo que esperamos es que al menos te haya servido para identificar los tipos de presiones que puedes tener a tu alrededor y tratar de reducirlas al máximo. Y para ti, opositor, que nos escuchas en silencio desde tu opozulo, que te estás preguntando, ¿yo también puedo participar? Por supuesto, nos puedes mandar las preguntas que quieras, nos puedes mandar un audio, un escrito, un mensaje directo, un YouTube, lo que se te ocurra, que lo vamos a recibir y vamos a hacer todo lo posible por responderte en un plazo razonable, porque no somos la administración y además podemos contestar lo que queramos, ¿eh? No tenemos ningún condicionamiento de plazos, pero te aseguramos que vamos a tardar poco. Escríbenos y trataremos de ayudarte al máximo. Me dicen por aquí que explique el motivo de mi risa cuando hablo de las obligaciones de la Administración. Simplemente es que hoy me tocaba repasar el tema en el que se habla de la Administración General del Estado y de los principios constitucionales. Y bueno, ya sabéis que uno de esos principios constitucionales es el sometimiento pleno a la ley y al derecho que tiene que realizar la Administración. Bueno, pues simplemente que lo hemos estado comentando antes de hacer el programa y me ha hecho gracia cómo alguno de mis compañeros ha recitado este artículo 103 y cómo eso nos ha llevado a hablar del artículo 9.1. En fin, que hay que explicarlo todo, hombre. Lo cierto es que nos lo pasamos bastante bien preparando el programa. Es un día a la semana en el que, hablando del tema de las oposiciones, no sufrimos, y por eso te decimos que estás más que invitado a participar cuando quieras y como quieras. Incluso si quieres formar parte de la redacción de la Radio El Opositor, estamos siempre a la búsqueda de nuevos talentos, pero nuevos talentos de verdad, no lo que van diciendo por ahí. Con nuestra recomendación de lectura de esta semana es que os vais a quedar boquiabiertos, porque hemos encontrado una colección que se llama Paso a Paso. Entonces cuenta muchas cosas, por lo que parece, paso a paso. Por ejemplo, procedimiento administrativo común,
Análisis del procedimiento administrativo común de la Ley 39/2015, paso a paso. Este es uno de ellos que nos ha parecido que, bueno, queremos hacernos con él porque si de verdad es paso a paso, nos va a encantar. Otro, acto administrativo, silencio administrativo y plazos, paso a paso. También hay otro de recursos, paso a paso. A nosotros nos ha dejado impactadísimos. Agradecemos a la biblioteca del INAP que lo haya incluido y es así como lo hemos encontrado nosotros. Y nos vamos a poner en contacto ya mismo con la editorial para que, bueno, pues a ver si nos pueden hacer llegar un ejemplar y si no, pues tendremos que rascarnos el bolsillo para poder hablar de él. Es la editorial Colex, así que vamos a hacer algo en Twitter a ver si entre todos podemos conseguir que nos manden aunque sea uno que luego sortearemos como lo hacemos siempre, pero para poder hablar de estos paso a paso, que como sean útiles y venga bien explicado, más de uno, desde luego el de recursos, seguro que se lo compra. Hasta aquí llega este programa número 59. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado del móvil, del ordenador, de la tablet, como nos escuches, de iVoox, de YouTube, de Spotify. Y queremos decirte que ya está disponible la revista de la que hemos hablado al inicio, que la puedes encontrar en nuestra página web, laradiodelopositor.com. Por ahora es gratuita, en algún momento se nos tiene que ocurrir algo para cobraros, que hacemos un montón de cosas que creemos que son muy interesantes. Lo que pasa es que en algún momento esto va a tener que ponerse seria la cosa. En fin, no, sabéis que todo lo contrario, que somos opositores, que sabemos que nadie tiene aquí un duro, así que si conocéis a algún funcionario que quiera hacer de mecenas, nos lo decís. Que tengáis una feliz semana, que si os examináis, que os vaya fenomenal y sobre todo de poner en práctica lo de hacer algo bonito el día después. Un saludo para todos, muchas gracias por estar al otro lado y muchas gracias a la Academia AUDE Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.